Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva audición de Aquí estamos. Aquí estamos desde el campus de un proyecto de fe. Una cosa es leer la Biblia como un libro de literatura o como letras muertas, y otra cosa es leer la Biblia como lo que es en verdad, palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, que no son letras muertas, son letras vivas. Debemos de tener empatía, en otras palabras, ubicarnos en todo el contexto, vivir, adentrarnos. ¿Cuántos han leído la epístola de Pablo a los Gálatas? Simple y llanamente como una literatura, pero no se han adentrado a esta epístola y han visto la realidad. Bueno, hay que tener el Espíritu de Dios realmente para poder tener mansedumbre con relación a esta epístola, porque los calificativos usados por Pablo para Pedro, para Bernabé, para Jacobo, y los calificativos y los términos peyorativos usados, por ejemplo, para los judaizantes, son muy fuertes. Una cosa es, bueno, leer la Biblia como un libro de literatura, y otra cosa es leer la Biblia como un libro vivo. Y pretendemos en el programa de hoy demostrar la realidad, la cruda realidad de la naturaleza humana, la cruda realidad de la dicotomía humana, la cruda realidad de los deseos carnales que batallan contra el alma, la cruda realidad de una congregación o de una iglesia que lucha por mantenerse en la verdad y de que las puertas del infierno no prevalezcan contra la iglesia. En el programa de hoy estaremos conversando, además de exponer el consejo de Dios, estaremos conversando con los pastores Onésimo Acosta, Alan Gómez, y tendremos también a un abogado, a un maestro, a un catedrático universitario. Él nos hablará acerca de algunos términos importantes para poder entender el contexto de la casuística bíblica y de la casuística actual. No se pierda, por favor, la totalidad del programa de hoy, porque tenemos cosas edificantes para bien de su vida y de toda su familia. Porque, bueno, dueño de una repostería. ¿Y qué pasó? Cuando se dieron cuenta que era homosexual y que había poner íconos homosexuales, dijeron no. Penalizaron esa pareja por mantenerse firme en su fe, por un asunto de discriminación. Ahora llévelo al contexto de la iglesia y del suicidio. ¿Sabe cuántas personas se suicidan en los Estados Unidos de Norteamérica? Más de 35,000 personas al año. Ahora, quisiéramos mencionar una cantidad, el hijo de Warren, uno, de un pastor, el hijo del asesor, pastor también, del presidente Barack Obama, allá en la Florida, que era pastor también, el pastor negro que se suicidó, el llamado pastor que fue encontrado en la lista de una página pornográfica, el hijo de Warren, Ken Nelly, de la iglesia de John MacArthur, los 3 suicidios en la iglesia de John Piper. ¿Quiere que sigamos? Concluir que yo voy a morir en mis pecados y que yo me voy a programar para morir en mis pecados es una locura de la mayor dimensión. El llamado de ese pastor en ese evento debió ser al arrepentimiento. Lógico. Porque ese es el llamado de Dios. Lógico. Convertíos, dice el Señor, sí. Arrepentíos de vuestros malos caminos, pero Él no llamó al arrepentimiento. Él lo que dijo es, sigan así que como quiera vamos a entrar al cielo. Sí, Señor. Eso es una locura de la mayor clase, sí, señor. Y también es tentar a Dios. De un pastor que opinaba y decía acerca de que cuando se le dijo Sansón se inmoló, él decía, pero es lo mismo, es lo mismo. Yo pensaba, wow, ya no se dice entonces, no se diría el cordero que fue inmolado, sino suicidado. O sea que si él dice que el concepto... Repite, dilo al paso, por favor. Está hablando de pastores, incluyendo el pastor Sugel Michelén. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, estamos viendo la epístola de Pablo a los Gálatas. En el capítulo 2 nos vamos a detener específicamente
en el episodio donde Pablo narra esa reprensión que tuvo que darle a Pedro y a Bernabé en la iglesia de Antioquía. El propósito de esta parte, el propósito es el siguiente. Primero, que el auditorio vea la Biblia como un libro vivo. Y que el auditorio también entienda que si se dieron realidades pecaminosas en el contexto de hombres grandes, de reputación, hombres de Dios, también se dan en este contexto. Si se dieron en aquel contexto, se dan también. Lo que pasa es que una cosa es leer la Biblia y decir eso ocurrió allá, y otra cosa es ver la Biblia operando en el día de hoy. Por eso debemos de estar despiertos en el sentido espiritual. Pero como usted tiene su Biblia, por favor vaya conmigo al capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Gálatas, comenzando desde el versículo 11. Estaremos leyendo en la versión de las Américas. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Bueno, ya usted sabe, en el programa pasado hablamos de esto, cara a cara, face to face, tete a tete, como se dice también, le reprendió. Para hacer esto, Pablo debió ser valiente, porque se estaba dirigiendo a una persona que desde el punto de vista humano tenía más méritos que él. Había andado con el Señor, amigo íntimo del Señor. Está hablando del Jesús humanado, el que se hizo carne. Pablo llegó a decir: si a Cristo lo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos así, refiriéndose al Cristo glorificado. Pero es difícil que la gente pudiera entender que el enfoque tenía que ser al Cristo glorificado, porque a la gente pues le gusta la historia y la narrativa y saber de la experiencia del Señor cuando multiplicó los panes y los peces. Pedro estaba ahí, Pablo no. Cuando multiplicó o aumentó el vino, hizo que el agua se convirtiera en vino. Pedro estaba allí, Pablo no estaba allí. Cuando sanó al ciego, cuando resucitó a Lázaro, Pedro estaba allí. En la embarcación, Pedro estaba allí, Pablo no estaba allí. Es decir, que Pedro fue aquel discípulo cercano, aquel apóstol, quien dijo: oh Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: oh Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, pues a ese que tenía gran reputación, Pablo lo reprendió porque era de condenar. Pero no solamente esto, versículo 12, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él, es decir, Pedro, comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse, es decir, eso habla de que era pusilánime, y apartarse, porque temía, le está llamando cobarde. Y esta carta se leyó públicamente. En público se dijo que Pedro era un simulador, un dual, y ahora le dice cobarde también. Y añade algo: por temor. Dice: pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Ahora le llama contaminador. Contaminó todo el rebaño con una conducta nociva, perniciosa. Pero señala algo más. Dice: de tal manera, es decir, su influencia pecaminosa fue tan grande que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bueno, este es el caso. Ahora, debemos de buscar una explicación de qué pasó, por qué Pedro, ¿verdad? Cambió, por qué Santiago también se comportó como se comportó y por qué Bernabé se dejó influenciar. Bueno, lo que vamos a decir ahora es una suposición, es algo hipotético, pero bien fundamentado. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí que se puede, siempre y cuando utilicemos el recurso de la palabra de Dios. En primer lugar, el contexto geográfico, Antioquía. Grábese ese nombre, Antioquía. La iglesia de Antioquía, cuando usted pues lea el libro de los Hechos, deténgase en la iglesia de Antioquía. ¿Cómo se inició? Lucas, el médico e historiador, señala que esa iglesia se fundó por medio de evangelistas itinerantes. En otras palabras, fruto de la persecución cuando Esteban, algunos salieron a predicar, no a predicarnos, salieron porque eran perseguidos y se detenían en ciertos lugares y allí predicaban. Entonces, dos evangelistas, uno comenzó a predicar, Felipe, y lo que pasó allí fue tan glorioso, tan grande, tantas conversiones de gentiles,
que dijeron, yo no puedo con esto. Y se lo informaron a los que estaban en la sede central, en otras palabras, en Jerusalén. Cuando se lo dijeron a los apóstoles que estaban en Jerusalén, que probablemente en ese momento estaban atrincherados, porque por causa de Esteban hubo persecución, entonces no tenían a otro mejor que mandar, sino a Bernabé. Cuando Bernabé llega y ve lo que hay allí, ve la gloria de Dios, el informe que da es el siguiente. Allí estaba la gloria de Dios y señaló Lucas específicamente, porque era varón bueno. Ahora, pregúntese usted, ¿por qué ese calificativo? ¿Acaso tiene sentido ponerle ahí a un supervisor, a un gestador, a uno que iba a consolidar la obra, a uno que iba a consolidar la obra allí? ¿Por qué ese calificativo? Bueno, porque él no fue a imponer. Si hubiese ido Pedro, probablemente Pedro hubiese ido con ciertas estipulaciones judaicas. ¿Recuerda usted en el capítulo 10 la experiencia de Pedro con Cornelio? ¿Recuerda usted cómo Pedro le habló? Hasta lo insultó. Pedro le dijo, tú eres gentil, yo soy judío, a mí no se me permite entrar en tu casa. Yo estoy aquí porque Dios me dijo que entrara. El mismo Dios, Jesús, me dijo, Pedro, mata y come, porque yo no quería comer, porque eso era inmundo. Es decir, tú eres un inmundo. Yo estoy aquí porque Dios me dijo que esté aquí, porque Dios te santificó. Y el gran Cornelio, porque tenía tanta hambre de Dios, dice, está bien Pedro, habla todo lo que tú quieras, que yo nada más quiero una sola cosa, la salvación. Y cuando Pedro comenzó a hablar, el Espíritu de Dios descendió con poder y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y cuando Pedro ve esto, dice, como nosotros al principio, en otras palabras, Pedro no terminó el discurso, porque el Espíritu Santo descendió con poder en aquel contexto. Es decir, que este comandante, que tenía un hambre de Dios y una humildad, era un pobre de espíritu, reunió a su familia, reunió a sus vecinos y la gloria de Dios cayó en aquel lugar. Pero si hubiese ido a Antioquía, probablemente hubiese querido organizar todo. Pero cuando Bernabé llega al lugar, dice, yo no puedo estar solo aquí. ¿Y qué hace? Va y busca a Pablo. Dice la Biblia que lo buscó diligentemente. La idea del texto, según los expertos en griego, es que fue casa por casa. La idea es minuciosamente a ver si lo encontraba. Es decir, Bernabé sabía que no podía llevar a cabo esa tarea de consolidar esa obra sin un hombre con una mentalidad abierta a la luz del Evangelio que Pablo. Bueno, esa iglesia prosperó tanto, porque Pablo la discipuló, prosperó tanto que el Espíritu Santo descendió en un momento determinado y dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Según el doctor Caballosa, Evis Carballosa, dice, los dos hombres más importantes de Antioquía eran Pablo y Bernabé. Y el Espíritu de Dios dijo, separadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Carballosa especula y dice que cuando hay muchos líderes en una iglesia, se crean conflictos. Es decir, líderes, digámoslo así, con una capacidad y con una personalidad atrayente. Por eso el Espíritu de Dios, dice Carballosa, especulando, repito, saca a estos hombres para el campo misionero. Bueno, el punto es que era una iglesia bendecida y próspera. Ante esta prosperidad de bienestar económico, cuando las iglesias crecen económicamente, había crecimiento social también, un crecimiento extraordinario desde el punto de vista social. Es decir, que se podría especificar que se convirtió en una iglesia de élite. De ahí es que va Pedro, va Bernabé, va Jacobo, van los enviados. Y ahora ellos dicen, esto hay que reformarlo. Como en las iglesias de Galacia también, que hubo un despertar y un avivamiento. Ante esta situación, entonces, entran los judaizantes. ¿Quién eran los judaizantes? Judíos que se habían convertido al cristianismo. Entre ellos sacerdotes judíos. Ellos venían con una reputación del sacerdocio, con un salario, con buena imagen. Sí, todo lo interesante desde el punto de vista humano. Ahora ellos querían esa misma posición dentro de la iglesia cristiana, querían su espacio. Y entonces, bueno, vamos a mezclar esto. Mezclemos judaísmo con cristianismo. En otras palabras, hay que seguir con Cristo, pero vamos a circuncidar, porque la circuncisión permitía un monitoreo humano y un predominio humano, una injerencia humana. Y esto se estaba convirtiendo en una religión de la carne,
una religión del cuerpo y no una religión del corazón como es el Evangelio, porque el Evangelio transforma y cambia el corazón. Ante esta situación de poder, entonces viene Pedro y juega las dos. Está con los gentiles y está con los judíos. Pero en este caso, gentiles que debían ser circuncidados como para entrar al reino. Y ahí cuando Pablo se da cuenta de esto, entonces truena. En conclusión, lo que estamos diciendo es que el móvil fue la aceptación de los hombres, el no perder los recursos y los bienes que estaban recibiendo, el mantener ese brillo religioso. Por eso Pablo habla de que Pedro tenía temor, tenía miedo, y en esto no se puede tener miedo, porque si vivimos para agradar a los hombres, dejamos de agradar al Señor. Llevemos esto al caso en cuestión que nos compete en esta serie Somos Más, conectados con la fe histórica. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hay una nación en el mundo que influye de manera significativa. Esa nación es los Estados Unidos de Norteamérica, y con razón. Hay una serie de Aquí Estamos titulada Una gota de veneno en un vaso de leche. Y en esa serie explicamos con claridad el surgimiento de la fe en los Estados Unidos. Es decir, cómo John Knox influyó. Pero John Knox influenciado por Juan Calvino. En otras palabras, el pensamiento de John Knox y de Juan Calvino predominaron en aquellos peregrinos y puritanos que fueron, o pioneros, que fueron a los Estados Unidos. La Constitución norteamericana, permeada por la palabra del Señor, no eran cristianos en su sentido cabal, todos los que hicieron la Constitución, pero tenían una influencia extraordinaria allí y lucharon por la libertad de culto. El asunto es que hubo prosperidad a través del tiempo y se quedó ese legado, se mantuvo ese legado, se transfirió el legado de prosperidad y de bendición. Por eso usted se asombra cuando va a los Estados Unidos y dice, ¿y qué es esto? La justicia, el respeto, el I'm sorry, el excuse me. Donde usted va, el stop, la gente parándose. ¡Cuánta moralidad! Eso es un legado de la influencia cristiana. Pero así mismo en el campo misionero, en el siglo XIX y en el XX, y aún hasta en el XXI, mandan misioneros por todos los lados, de todas las denominaciones, de todas las sectas. Llenan el mundo entero de la palabra, de la Biblia. Y hay algunos que han llegado a decir que eso está mezclado a la política. Bueno, independientemente de esto, el asunto es que llenan América Latina y al mundo, a China inclusive, a Corea. Estudie, por ejemplo, Corea del Sur. Corea del Sur es un fenómeno de la fe cristiana. El avivamiento de Corea del Sur con iglesias grandísimas, de 500,000 de personas. Paul Yong-gi Cho, un símbolo, independientemente de lo que haya pasado con él recientemente. E iglesias de todas las denominaciones creciendo bajo la influencia precisamente de la visión norteamericana y con sus luchas, obviamente. Ante eso nos enamoramos no solamente del mensaje, sino de los que nos trajeron el mensaje. El idioma inglés es un idioma interesante, es el idioma universal, es el idioma que encanta, que nos comunica. Y en América Latina se da el siguiente fenómeno: la influencia de los anglosajones y de los que se han liberado de los anglosajones, en el sentido del evangelio. De ahí es que los anglosajones o norteamericanos nos traen el evangelio, pero al mismo tiempo nos traen la cultura. En el caso del cristiano suicida, básicamente de lo que se trata es de lo siguiente: es una cultura, repito, es una cultura, no tiene que ver solamente con bautistas. Esa cultura de memoriales a suicidas tiene que ver con pentecostales, tiene que ver con neopentecostales, tiene que ver con metodistas, tiene que ver con presbiterianos, tiene que ver con católicos inclusive. ¿Por qué? Muy sencillo. Allí la figura de la discriminación, la figura jurídica, tiene un poder muy grande. El asunto de discriminar a los negros es un delito. El asunto de discriminar a la mujer es un delito. El asunto de discriminar a los homosexuales es un delito. Usted oyó de esa pareja cristiana que fue demandada desde el punto de vista civil a pagar una condena porque, bueno, dueño de una repostería. ¿Y qué pasó? Cuando se dieron cuenta que era homosexual y que había que poner íconos homosexuales, dijeron no. Penalizaron a esa pareja por mantenerse firme en su fe, por un asunto de discriminación. Ahora llévelo al contexto de la iglesia y del suicidio. ¿Sabe cuántas personas se suicidan en los Estados Unidos de Norteamérica?
más de 35,000 personas al año. Alguien me dijo y me corrigió, no, 35,000, no, 40,000. Bueno, 35 a 40. Podría ser mucho más, porque en lo que tiene que ver con el suicidio hay tabúes. Ya lo dijo la experta de España en su documental. Dijo, el suicidio es un tema tabú y mientras menos se habla, más se propaga. Y esta psiquiatra recomienda precisamente que se hable del tema para evitarlo. Presenta a ella un dato interesante. La primera causa de muerte violenta eran accidentes. Y se hizo una campaña poderosa, disminuyó. Dice, ¿y por qué no se hace una campaña a favor de la vida y en contra del suicidio? Dice, porque hay tabúes. Van a seguir los suicidios hasta que no se le dé seriedad al tema. Bueno, el punto es que 40,000 suicidios al año. Y se cree, y algunos ponen en duda, yo no sé por qué ponen en duda eso, que la mitad de esos suicidios es en religiosos o en iglesias evangélicas o en iglesias de todo tipo, para ampliar un poco más. Y algunos defendiendo la cantidad, es decir, de que es una exageración, diciendo que es una exageración. Digo, pero ¿por qué usted tiene que defender eso? Lo que tiene que estar avisado para que no ocurran en las iglesias y para que no se dé el caso en ningún verdadero cristiano, que no se va a dar en ningún verdadero cristiano. Eso se da en personas que no han nacido de nuevo, que no tienen esperanza, que no han sido regeneradas, que no han sido santificadas y que no han sido llamadas eficazmente por Dios. Pero defienden eso, de que la estadística. Ahora, quisiéramos mencionar una cantidad, el hijo de Warren, uno, de un pastor, el hijo del asesor, pastor también, del presidente Barack Obama, allá en la Florida, que era pastor también, el pastor negro que se suicidó, el llamado pastor que fue encontrado en la lista de una página pornográfica, el hijo de Warren, Ken Nelly, de la iglesia de John MacArthur, los 3 suicidios en la iglesia de John Piper. ¿Quiere que sigamos? Esas son gente que nosotros conocemos. Estamos hablando de una población de más de 250 millones de personas, casi 300 millones de personas. Esas son la gente que nosotros conocemos y que escuchamos, y la cantidad de personas. Ahora, el punto aquí son los memoriales. Imagínese usted, por ejemplo, que un miembro de una iglesia, imaginemos el caso de Piper, que es interesante analizarlo. A Piper se le mata a un amigo, un miembro de su iglesia, y Piper dice, yo no puedo pensar que ese no sea cristiano. Ahora, imagínense la familia que se le acerca a Piper y le dice, Piper, ¿y qué vamos a hacer con el familiar? ¿Le vamos a hacer un memorial? Sí, porque está en el cielo. Ahora, imagínense usted que un miembro de esa iglesia se suicida y va donde Piper. Y Piper le dice, no, porque la Biblia dice que los homicidas no entran al reino de los cielos. La Biblia dice que un cristiano no permanece en el pecado. La Biblia dice que no se enseñorea del pecado. El pecado no se enseñorea de un creyente. Por tal razón, lo que debemos de hacer es guardar silencio y llorar nuestro dolor, tragar nuestro dolor, como pasó con Aarón cuando Dios cortó a sus 2 hijos. Porque a nadie le quepe la menor duda que el suicidio no es una bendición de Dios. A nadie le quede la menor duda que el suicidio no es una bendición de Dios. ¿Qué usted cree que puede pasar con Piper, por ejemplo? Si dice que no, bueno, esa familia puede ir a la corte y demandar a Piper por discriminación. En otras palabras, Piper se vería en una situación de aprieto. En el caso de John MacArthur y específicamente la demanda que le hicieron, el consuelo que tuvo John MacArthur fue hacerle un memorial y enterrarlo en el cementerio de Grace Community Church. Luego, en el debate que hubo, la familia perdió. ¿Saben por qué? Porque el juez no admitió un casete de Rick Thompson. En ese casete, Rick Thompson decía que una de las formas de Dios llevarse a uno de sus hijos al cielo era a través del suicidio. A sus hijos indisciplinados. Añado, hijos indisciplinados. ¿Y sabe quién estaba recibiendo esas enseñanzas? Ken Nelly. Ken Nelly. En otras palabras, lo que estamos diciendo con claridad meridiana es que el consuelo de John Piper fue decir que Nelly está en el cielo. Por eso en ese evento, cuando él dice, ¿un cristiano se deprime? Yes, pero con una frialdad. ¿Cae en desesperanza? Yes. Señores, suicidio que estamos hablando. No estamos hablando de pajita de coco.
y termina en desesperanza y eso termina en suicidio. Pero la sangre de Cristo, óigame, eso es grande. ¿Y dónde están los paladines del reino? ¿Dónde están los Gedeones de Dios? ¿Dónde están los Josué de Dios, los Pablos de Dios? Tan escondidos ante una herejía tan perversa como esta. Óigame usted, al convertirse en cultura, entonces no se puede, no hay que hacerlo. Por eso lo hacen los bautistas, los menonitas, lo hacen los pentecostales, lo hacen los neopentecostales. Por eso el silencio sepulcral. Hay un silencio. ¿Por qué hay ese silencio? Es un silencio cómplice, nada más. Entonces, el origen de esto, bien podríamos decir que es el miedo a la discriminación y a la demanda. Lo perverso de eso es adecuar una doctrina a la casuística o a la cultura. En otras palabras, llevo mi doctrina de la salvación y cojo a Calvino, pero le falta una pieza a ese engranaje teológico. Y digo que un suicida va al cielo. ¿Por qué? Porque todos los pecados han sido perdonados. Pero se le olvidó que en el engranaje de Dios hay una doctrina que se llama el arrepentimiento, y el arrepentimiento renovado, que lo trató Spurgeon, lo trató Charles Hope, lo trató John Bunyan, lo trató también Martin Lloyd-Jones, y lo trataron los puritanos a través de la Confesión de Fe de Westminster y la Confesión de Fe de Londres. Y como alguien diría, el sentido común nos dicta que lo que usted no prohíbe y no condena, usted lo aprueba, lo promueve y lo permite. En tal razón, ya sabemos el porqué de la simulación de tantos pastores. Además, la bonanza que viene de los Estados Unidos es en dólares. Hay una opulencia ahora mismo que le está haciendo un daño al pueblo de Dios. No es avivamiento lo que hay, es engordamiento. No hay sal, lo que hay es azúcar. Lo que hay es buena música, lo que hay es buenos equipos de sonido, buenas luces, buenas cámaras, buenos maquillajes. Pero el Espíritu Santo de Dios, y cavó. La gloria de Dios se fue. Para que vuelva la gloria de Dios, tiene que volver la santidad de Dios. Y la santidad de Dios cuando viene, viene fuerte, porque viene en juicio. Y yo sé que estoy en televisión, y una cosa es hablar en radio y otra en televisión. Porque la televisión dimensiona el rostro. Y la televisión y el televidente no están preparados para ver un predicador indignado. Para ver a Jesús cuando tomó el látigo y sacó los mercaderes del templo. No, la televisión está diseñada para entretener. Es un medio de colores, de diversión. Un predicador ahora hablando, truenando, cámbialo. Cambia de canal, búscame algo que hable de paz y de música. Es así que está la televisión, pero tú que estás ahí todavía, es porque tú amas la verdad y porque tú quieres encontrar la luz. Te hemos dicho la realidad y la verdad de esta doctrina. Ahora dejamos que Dios te dé luz, y con esa luz que Dios te dé, entonces tú puedas tomar la mejor decisión. Nos vamos a una pausa y retornamos para continuar hablando de cosas edificantes.